Hola, en esta segunda parte de la lección 3 vamos a empezar a hacer la práctica sobre el tema de las listas en Python. Habíamos visto pues en la parte 1 de esta lección 3, esta es la parte 2, un punto de partida para empezar a construir listas en Python por medio del código que vamos a desarrollar a continuación. Entonces vamos a empezar la parte práctica. Que una lista puede contener varios valores, mientras que una variable solamente puede contener un único valor. Este valor, tanto en las listas como en las variables en Python, puede tener varios tipos de datos, puede contener varios tipos de datos como cadenas de texto, números enteros, números decimales o valores booleanos. Vamos a crear nuestra primera lista en Python, la vamos a llamar myListedNumber y vamos a almacenar en esta lista 4 elementos. El elemento 0 de esta lista, myListedNumber, será la palabra 5 entre comillas. El elemento 1 será el número 5 entero. El elemento 2 o el tercer elemento será el número decimal 5.4. Y el cuarto elemento de la lista será el valor booleano true. Vamos a ver entonces primero que todo cómo creamos esto por medio de código Python, empezando la práctica. Primero que todo nos vamos a ubicar dentro de nuestra carpeta de proyecto, y los que no tengan aún creado esta carpeta deben crear dentro de la carpeta de proyecto una subcarpeta que se va a llamar Lesson 3 o Lección 3. Dentro de esta carpeta vamos a guardar el archivo del desarrollo que vamos a hacer en esta lección 3. Nos vamos a nuestro entorno de desarrollo y vamos a crear. Aquí habíamos creado en la carpeta de la lección 3 un archivo de tipo desarrollo de Python. Lo vamos a eliminar porque está vacío y vamos a hacer el procedimiento nuevamente para crearlo desde cero. Entonces nos vamos a nuestro entorno de desarrollo Sublime Text y en el menú File le damos la orden New File y luego le damos la orden Save As o guardar como, y en la carpeta de proyecto, en la subcarpeta de la lección 3, vamos a guardar este archivo de tipo desarrollo en Python con el nombre lesson3.py, y ya tenemos guardado nuestro documento que está en blanco. Vamos a crear primero un comentario en el que vamos a empezar a describir lo que vamos a hacer en el desarrollo del código con el comentario listas en Python. Guardamos cambios con control S y vamos a crear esta primera lista, myListedNumber, con estos 4 valores. ¿Cómo lo hacemos? Escribimos primero el nombre de la lista que queremos crear, myListedNumber, luego el operador de asignación igual y luego los corchetes. Esto ya crea una lista vacía, ¿sí? Esta instrucción crearía una lista vacía con el nombre myListedNumber, ¿sí? Porque no hemos agregado valores dentro de los corchetes de la lista, ¿sí? Esa sería la sintaxis más básica para crear una lista. myListedNumber como nombre de la lista, el operador de asignación igual y luego unos corchetes sin información. Eso crea una lista vacía. Ahora vamos a ingresar los 4 valores. El primer valor es el valor 5 entre comillas, o sea, un tipo de valor texto. Entonces ponemos entre comillas 5, y como habíamos dicho, este valor 5 va a tener el índice 0 porque Python en el tema de la lista se empieza a contar desde 0. Entonces el índice de este elemento 5 es el índice 0. Para crear un segundo valor escribimos coma y a continuación de la coma ingresamos el segundo valor, que en este caso sería el número 5, ¿sí? Que es un número entero, ¿sí? Es un tipo de dato numérico entero. Entonces agregamos el número 5, otra vez coma para agregar un tercer valor. El tercer valor que vamos a agregar es el valor 5.4 como valor numérico decimal, 5.4, coma otra vez para agregar un cuarto valor,
Y el cuarto valor va a ser un valor booleano true. Entonces escribimos true, la T en mayúscula. Con esto hemos creado nuestra primera lista. Lo guardamos con control S y ya tenemos creada nuestra primera lista. Ahora vamos a crear una segunda lista. Esta segunda lista es el segundo ejemplo que estamos haciendo acá. Para las variables, la variable mySpecies almacena el valor Amazilia-Sacalt. La variable observations almacena el valor 672.671. La variable sizeBird almacena el valor 12. Y la variable migrationBird almacena el valor false. Esos son los cuatro valores que se almacenan en variables. Y para hacerlo con las listas, entonces, en el primer elemento de la lista con índice 0 va a ser Amazilia-Sacalt, tipo de dato texto entrecomillado. El segundo elemento de la lista, myListedBird, es el valor 672.671 con índice 1. El tercer elemento de la lista va a ser el valor 12, número entero, con índice 2. Y el cuarto elemento de la lista va a ser el valor false, tipo de dato boolean, con el índice 3. Entonces aquí podemos ver nuevamente que para las listas Python empieza a contar desde 0 en adelante. Vamos a crear esta segunda lista con el nombre myListedBird y estos cuatro elementos. Entonces myListedBird igual, y entre corchetes vamos a empezar a ingresar los datos. Amazilia-Sacalt, el nombre científico de la especie, entre comillas. El segundo valor, 672.671. Valor numérico entero. El tercer valor, el número 12, numérico entero. Y el cuarto valor, el valor booleano false. Guardamos con control S y ya tenemos una segunda lista creada. De esta manera hemos visto en la práctica cómo crear listas. Como podemos ver, una lista puede tener varios tipos de datos, como por ejemplo datos de texto, datos numéricos o datos booleanos. ¿Ok? Ahora vamos a crear una tercera lista con los nombres científicos de las especies pertenecientes al género Amazilia. Primero vemos el tema de las variables y la forma en que una variable almacena un único valor, mientras que una lista almacenar varios valores. Ahora vamos a crear una tercera lista, la vamos a llamar myListedBird, pero en este caso, como ya le pusimos a la primera myListedBird, le vamos a colocar otro nombre. ¿Sí? Ahí vemos que podemos guardar en la variable mySpecies1 el nombre Amazilia-Sacalt, y así con las otras tres especies. Estas especies las vimos en el video pasado en la base de datos de la GBIF, y la lista nos quedaría una lista con 4 elementos que almacenan 4 nombres científicos de especies de colibríes pertenecientes al género Amazilia. Entonces aquí vamos a colocar myListed Amazilia como el nombre de la tercera lista, myListed Amazilia igual, y entre corchetes vamos a colocar los 4 nombres científicos. El primero, Amazilia-Sacalt, coma, Amazilia rutila, entrecomillado, coma, Amazilia yucatanensis, coma,
Amazilia boucardi, entrecomillado también porque todos son tipo de dato texto, boucardi. Aquí tenemos entonces los nombres científicos de estas 4 especies que pertenecen al género de colibríes con el nombre científico Amazilia. ¿Ok? Así hemos creado 3 listas, guardamos con control S, y ya tenemos el punto de partida para empezar a ver las funcionalidades que corresponden al tema de las listas en Python. Como podemos ver, las primeras 2 listas contienen varios tipos de datos como son texto, números enteros, números decimales y valores booleanos, mientras que la tercera lista solamente contiene valores de texto, ¿sí? Cadenas de texto. Vamos a continuar viendo las herramientas para trabajar con listas en Python. Para trabajar con las listas de Python se pueden aplicar los siguientes procedimientos. Para imprimir toda la lista escribimos print el nombre de la lista y entre corchetes el signo de 2 puntos sin especificar nada más. Entonces, para imprimir toda la lista, ¿cómo lo hacemos? Vamos a escribir un segundo comentario. Imprimir toda la lista. Vamos a hacerlo con la primera lista. Entonces escribimos la sintaxis de la función print para imprimir y el nombre de la lista my, y ya Sublime Text nos ayuda a autocompletar. Vamos a escoger la lista myListedNumber y entre corchetes escribimos el símbolo 2 puntos. Ahora veremos en mayor detalle qué significa esto, pero por lo pronto vamos a guardar estos cambios y vamos a ejecutar este programa. ¿Cómo lo ejecutamos? Con control B. Como podemos ver en la parte inferior de la interfaz, nos imprime los 4 elementos pertenecientes a esta lista myListedNumber. También recordando, podemos ejecutar este código siguiendo esta ruta. Primero el menú Tools, luego Sublime REPL, luego Python y luego Run Current File, que significa ejecutar este archivo de desarrollo en Python. Y aquí nos imprime los 4 elementos de esta lista. Ahora, para acceder a un elemento de la lista se escribe print y luego el nombre de la lista y entre corchetes el índice del elemento al que queremos acceder. Entonces recordemos que cada elemento tiene un índice asignado por el intérprete de Python, ¿sí? Y siempre el intérprete empieza a contar desde 0 para el primer elemento perteneciente a la lista. Es decir, para la lista myListedNumber, el primer elemento, que es 5, entre comillas, tiene el índice 0. El elemento 5 tiene el índice 1 porque es el segundo elemento de la lista. El elemento 5.4 tiene el índice 2 porque es el tercer elemento de la lista. Y el elemento true tiene el índice 3 porque es el cuarto elemento de la lista. Empieza a contar siempre desde 0. Entonces, si nosotros queremos acceder o imprimir a un elemento específico, escribimos primero el nombre de la lista, myListedNumber, y entre corchetes el índice del elemento que queremos acceder o imprimir. Vamos a imprimir, por ejemplo, el tercer elemento, que es el elemento 5.4, pero este elemento obviamente tiene el índice 2, ¿sí? 0, 1, 2, 3. Este tiene el índice 2. Guardamos cambios y ejecutamos con control P. Inmediatamente primero ejecuta esta instrucción e imprime toda la lista, luego ejecuta esta segunda instrucción y deja un renglón en blanco, y luego ejecuta esta tercera instrucción y imprime el elemento con índice 2 dentro de la lista myListedNumber. ¿Cuál es ese elemento? El número 5.4, que es el tercer elemento de la lista
pero que tiene índice 2 porque la lista siempre empieza a contar desde el número 0. El primer elemento siempre tiene índice 0. Ahora, para acceder a una porción de la lista se escribe print el nombre de la lista y entre corchetes primero va el primer índice de la porción de la lista. Es decir, una porción de una lista es una parte de la lista, no toda, sino una parte. Y para acceder a esa parte, entre los corchetes, en la parte izquierda, escribimos el índice del primer elemento dentro de esa lista. Y luego los dos puntos, que sería para separar los índices límite de esa porción, ¿sí? Por eso cuando escribimos esta instrucción, myListingNumber y entre corchetes, dejamos en blanco los dos espacios que hay tanto a la izquierda como a la derecha del signo de dos puntos. Le estamos diciendo que imprima la lista desde el principio hasta el final. O sea, que no imprima una porción o una parte de la lista, sino que la imprima toda. Pero si nosotros escribimos myListingNumber y entre corchetes, por ejemplo, vamos a acceder a los dos primeros elementos de la lista, no, mejor al segundo y al tercer elemento de la lista, ¿sí? ¿Cómo escribimos? Dentro de los corchetes escribimos el primer índice de la porción de la lista que incluye a ese elemento, dos puntos, y el segundo índice de la porción de la lista, que es el límite con el índice más alto, pero ese índice va a excluir a ese elemento. Voy a explicar esto. Si queremos acceder al segundo y al tercer elemento de esta lista myListingNumber, escribimos el número 1 como el índice del segundo elemento, y vamos a incluir este segundo elemento, que es el número 5, y el tercer elemento con el número 5.4. Entonces escribimos primero el índice del primer elemento que va a ser parte de la porción de lista. Ese índice es el índice del número 5, que es el índice 1, 0, 1, ¿sí? Y vamos a incluir el tercer elemento de la lista, o sea que después de los dos escribimos los dos puntos, y luego de los dos puntos, el segundo valor que va a tener esta porción es el valor de el índice del elemento 3 de la lista, o el cuarto elemento de la lista. No vamos a incluir este elemento true, pero para acceder a la porción de lista conformada por los números 5 y 5.4, en la parte izquierda o el valor de la izquierda de los dos, en el corchete entre los dos puntos, ese valor del índice de ese elemento va a ser 1 y va a incluir a ese elemento, mientras que el valor de la parte derecha a la parte derecha de los dos puntos, ¿sí?, tiene que ser el índice del elemento que sigue al último elemento que vamos a incluir. Entonces, si vamos a incluir 5 y 5.4, el índice que está a la derecha de los dos puntos debe ser el índice del elemento que sigue al último elemento que incluimos en la porción de lista. ¿Me explico? Para incluir hasta el 5.4, o sea, aquí cortamos, pero el índice que tiene que ir a la derecha de los dos puntos tiene que ser el índice de este valor true, que sería el índice 3, ¿sí? 0, 1, 2, 3. Entonces escribimos imprima esta porción de lista myListingNumber, incluyendo los valores que van desde el elemento que tiene el índice 1 hasta el elemento que tiene el índice 2, ¿sí? Pero escribimos en la parte derecha de los dos puntos el índice del elemento que sigue al último elemento que deseemos incluir. Entonces, por ejemplo, si deseamos incluir hasta el 5.4, el índice que va a la derecha de los dos puntos debe ser el índice de este siguiente elemento con respecto al último que vamos a incluir. ¿Ok? Entonces guardamos estos cambios
y volvemos a imprimir, volvemos a ejecutar, perdón. Control B, y como vemos, el intérprete de Python nos imprime estos dos valores, 5 y 5.4. Recordemos que el valor 5 tiene el índice 1, el valor 5.4 tiene el índice 2, pero el valor que va en una porción de lista que va a la derecha de los dos puntos siempre debe ser el índice del elemento que sigue o que a continuación del último elemento que deseamos incluir. Así en teoría podemos ver que para acceder a una porción de lista escribimos el nombre de la lista y entre corchetes en la parte izquierda de los dos puntos el primer índice de la porción de la lista y que incluya ese elemento, y a la parte derecha de los dos puntos el segundo índice de la porción de la lista, pero ese segundo índice que está a la derecha de los dos puntos corresponde al elemento que sigue inmediatamente después al último elemento que deseamos incluir en la porción de lista. Esa es la sintaxis que se debe seguir en Python para acceder a una porción de lista ya previamente creada. Elementos a una lista en Python. Para agregar elementos a una lista en Python debemos utilizar la instrucción .append o función .append de la siguiente forma. Escribimos el nombre de la lista, .append, y entre paréntesis escribimos el elemento que vamos a agregar. Con la función append agregamos un elemento en la siguiente posición a la última que se tiene antes de hacer esta operación. Es decir, si queremos entonces, por ejemplo, agregar un elemento a la lista myListedNumber con la función append, aquí vamos a hacer otro comentario, otros dos comentarios, ¿sí? Para ir organizando nuestro trabajo. Aquí en este hicimos la actividad de imprimir un elemento de la lista, imprimir, o también obviamente esta sintaxis, esta herramienta nos sirve para acceder a un elemento de la lista. Y en este tercer ejemplo, en esta tercera actividad, esta tercera línea de código, lo que hicimos fue imprimir, acceder a una porción de lista. Dejamos otro renglón en blanco y en este cuarto ítem vamos a agregar un elemento a la lista. Entonces vamos a agregar elemento a una lista. Este elemento que vamos a agregar siempre va a quedar como último elemento de la lista, ¿sí? Con esta función append. Entonces escribimos, por ejemplo, vamos a agregarlo a la segunda lista, un elemento le vamos a agregar a la segunda lista. Entonces myListedBird igual myListedBird.append, que sería la función, y entre paréntesis el elemento que deseamos agregar a esa lista. Por ejemplo, como es una lista sobre la especie de ave o especie de colibrí Amazilia sacal, vamos a agregar un elemento desde que consultemos en el backbone de esta especie Amazilia sacal, ¿sí? Entonces vamos a agregar, por ejemplo, el nombre en español de esta especie, Amazilia colirufa, ¿sí? Entonces vamos a agregarlo. Entonces agregamos myListedBird.append y entre comillas Amazilia colirufa, que sea el nombre en español, ¿sí? Guardamos cambios. Y ahora vamos a imprimir la lista con este cambio que estamos haciendo, con esta que hemos agregado pues un elemento más que es el nombre en español de esta especie. Entonces vamos a imprimirla nuevamente para comparar esta primera impresión. Vamos a imprimirla
como es una segunda lista la que estamos utilizando, porque nosotros en estos tres ejemplos utilizamos la primera lista, ¿sí? Utilizamos esta lista MyListedNumber, pero para este cuarto ejemplo estamos utilizando esta segunda lista MyListedVer. Entonces la vamos a imprimir dos veces, una primera vez antes de agregar el elemento. Vamos a imprimirla, MyListedVer. Recordemos que para imprimirla la lista completa simplemente colocamos los dos corchetes y el signo de los dos puntos, pero sin valores, y aquí obviamente esto lo encerramos todo entre una función print para que imprima la lista completa. Y ahora agregamos el elemento correspondiente al nombre en español de esta especie, y ahora volvemos a imprimir la lista, pero después de haber agregado el elemento. Recordemos que en Python el flujo de ejecución de cualquier programa en Python siempre es de hacia arriba hacia abajo, es decir, la primera línea de código que el intérprete de Python va a ejecutar es esta línea, luego va a ejecutar esta línea, luego va a ejecutar esta línea. En estas tres líneas hemos creado las tres listas. Luego va a ejecutar esta cuarta línea que imprime la primera lista, toda la primera lista. Luego va a ejecutar esta quinta línea en la que deja un renglón en blanco. Luego ejecuta esta línea en la que imprimimos el elemento con índice 2 de la lista MyListedNumber. Luego ejecuta esta, que es dejar otro renglón en blanco. Y luego ejecuta esta línea de código en la que imprime una porción de la lista ListedNumber. Luego ejecuta esta, otro renglón en blanco. Y luego va a ejecutar esta en la que imprime la segunda lista MyListedVer, la imprime completa, ¿sí? Y luego ejecuta esta en la que agrega el nombre común en español a esta especie dentro de esta lista MyListedVer, ¿sí? Y luego vamos a imprimir otra vez esa misma lista, pero después de haber hecho el cambio o haber agregado este nombre en español. Entonces volvemos a imprimir esa misma lista MyListedVer, pero esta vez luego de que hicimos la agregación de este último elemento. Entonces vamos a ver, aquí podemos dejar un renglón en blanco, guardamos cambios y ahora vamos a ver las dos listas. Primero la lista antes de agregar el elemento y luego la lista después de agregar el elemento. Ahora, para verlo mejor vamos a comentar este bloque de código, ¿sí? Aquí vamos a ver un elemento adicional que, comentando todo este bloque de código, vamos a impedir que el intérprete de Python ejecute todas estas líneas, para que solamente ejecute estas líneas en las que estamos trabajando en esta cuarta parte, ¿sí? Entonces, para comentar todo este bloque, en el menú Edit y en la opción Comment escogemos la opción Toggle Block Comment. Con esto comentamos todo el bloque. Vemos que todo el bloque se colorea a un gris, es decir que todas estas líneas de código ya no las va a ejecutar Python. Guardamos los cambios y vamos a ejecutar solamente estas líneas. Como podemos ver, si comentamos un bloque de código no hay necesidad de borrarlo, simplemente se le agregan los signos almohadilla para que Python no los ejecute. Entonces guardamos los cambios y con control B ejecutamos. Como podemos ver, primero imprimió la segunda lista, o sea MyListedVer, antes de agregar el nombre en español. Entonces tiene los 4 elementos: Amacile Sacal, 672.671 registros en la GBIF, en un tamaño de 12 centímetros, un individuo adulto de esta especie Amacile Sacal, y es una especie residente, o sea, no es una especie migratoria y por eso tiene el valor false. Luego le hemos agregado un elemento a esta lista con esta instrucción MyListedVer.append, y entre comillas el nuevo elemento dentro de la lista, y luego imprimimos la lista después de haber agregado el elemento. Entonces esta segunda lista tiene el nombre científico, el número de registros en la GBIF, el tamaño centímetros de una ave adulta, el tipo de migración
y este nuevo elemento que agregamos con el nombre común Amazilia culirrufa. Entonces, de esta manera hemos agregado un elemento a una lista en Python. Para agregar un elemento en la posición intermedia dentro de la lista, la instrucción append no nos sirve, sino que debemos utilizar la función insert. La sintaxis de esta función insert es el nombre de la lista, .insert, y entre paréntesis van dos parámetros o dos argumentos. Recordemos que toda función puede tener parámetros o argumentos que son la información que está encerrada entre paréntesis. El primer argumento de esta función insert es la posición del elemento a agregar, ¿sí? O sea, el índice en el cual, o la posición dentro de la lista en la cual queremos agregar el elemento que vamos a adicionar a la lista. Y coma, y como segundo parámetro de esta función insert va el elemento a agregar, el elemento que vamos a adicionar en la lista. Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar otro dato acerca de la Amazilia sacalt. Vamos a mirar la descripción, ¿sí? Vamos a agregar la ecología, ¿sí?, de esta especie, que es una ave nectarívora, o sea que se alimenta de néctar de las flores, ¿sí? Entonces vamos a agregar este elemento. En la segunda posición de la lista. ¿Cuál es el índice de la segunda posición? Es el índice 1, porque siempre en las listas empezamos a contar desde la posición 0, luego la posición 1, luego la posición 2, la posición 3, etc. Entonces vamos a agregarla después de este nombre científico, Amazilia sacalt. Vamos aquí a agregar después de este el dato de cómo es la alimentación de esta ave, para decir que es una ave nectarívora. Entonces vamos a agregarlo con la función insert. Recordemos, nombre de la lista, myListedBird.insert, y entre paréntesis van los argumentos o parámetros de esta función insert. El primer argumento es el índice de la posición a la cual queremos agregar este nuevo elemento. Entonces el índice va a ser el índice 1, o sea que va a ser el segundo elemento en la lista, y como segundo argumento de esta función insert iría la palabra nectarívoro, ¿sí? Que es una ave nectarívora, o sea que se alimenta del néctar de las flores. Guardamos cambios. Vamos a imprimirla, pues ya la imprimimos aquí después de este primer cambio en el que agregamos el nombre en español, y ahora le agregamos este dato de ecología de la especie, que es una especie nectarívora, en la segunda posición dentro de la lista. Entonces, después de imprimirla, antes de hacer este procedimiento, vamos a dejar un renglón en blanco y vamos a imprimir entonces la lista después de agregar este elemento o esta información sobre ecología de la especie. myListedBird, entre corchetes, el signo de 2 puntos vacío, guardamos cambios y ejecutamos con control B. Y ahora tenemos que en la primera impresión de esta lista teníamos los 4 elementos que vimos al principio. En la segunda impresión tenemos este nuevo elemento con nombre común en español de la especie, ¿sí? Y en la tercera impresión de la lista tenemos el nombre común, el nombre científico, y luego el dato de ecología nectarívoro, y luego los otros elementos que ya estaban anteriormente en la lista. De esta manera hemos agregado un nuevo elemento en una posición específica dentro de la lista. La función insert nos pide dos argumentos entre el paréntesis, como ya lo vimos. El primero será la posición que tendrá el elemento a agregar, y el segundo será el elemento como tal. Queremos agregar varios elementos a la lista después del último.
utilizamos la función extend de la siguiente forma: nombre lista.extend y entre paréntesis los elementos a agregar separados por comas. Vamos a agregar dos elementos más, esta vez no uno solo sino dos. Entonces, por ejemplo, le podemos decir el periodo de actividad diurno, o mejor vamos a agregar el rango altitudinal en metros, ¿sí? El primer dato será la altitud mínima a la que podemos encontrar esta especie. El segundo dato, la altitud máxima. Estos son datos de la GBIF, rango altitudinal en metros, para esta especie Amasiles acal. Vamos a agregar estos dos datos: rango altitudinal mínimo, rango altitudinal máximo, de 0 a 1900. Entonces, para hacer esto, escribimos nuevamente el nombre de la lista, myListedBird.extend, esta nueva función extend, y entre paréntesis los dos valores que queramos agregar. Estos valores se van a agregar siempre en la parte final de la lista. El primer valor será la altitud mínima a la que se puede encontrar esta especie, y el segundo valor será la altitud máxima a la que se puede encontrar esta especie. Ambos de estos valores son en metros sobre el nivel del mar. Guardamos cambios y imprimimos nuevamente la lista. Primero imprimimos un renglón en blanco y luego imprimimos la lista nuevamente. Entonces, myListedBird, y entre corchetes ponemos el signo de 2 puntos. Guardamos cambios y ejecutamos. Aquí tenemos un error. Vamos a ver por qué tenemos este error. Vamos a agregar un solo argumento a esta función extend. Guardamos cambios por ahora y volvemos a ejecutar. Tenemos un pequeño error acá. Vamos a agregar un valor de texto para tratar de evaluar qué es el error. Obviamente, cuando estemos desarrollando el código vamos a cometer muchos errores. Es normal que cometamos errores y debemos, digamos así, investigar y hacer pruebas para corregir los errores que vamos teniendo. ¿Cómo muestra el intérprete de Python los errores? Muestra, por ejemplo, la línea de código en la cual se encuentra el error y hace una descripción sencilla del error. Por ejemplo, con esta expresión type error, un tipo de dato entero o un objeto de tipo dato entero no es iterable. ¿Sí? Esto lo iremos viendo, el tema de los errores, poco a poco. Y por ejemplo, lo que vamos a ver aquí es que esta lista, esta función extend, lo que hace es tomar y iterar un valor. Esto lo vamos a ver más adelante. Y este tema de la función extend lo vamos a ampliar para poder entenderlo mejor, ¿sí? La forma de entender estos temas es haciendo prácticas continuas para ir entendiendo mejor. Ese tema de la función extend como una función que hace una iteración lo vamos a ver más adelante en este mismo módulo 1. Vamos a continuar. Para consultar el índice de un elemento dentro de una lista utilizamos la función
index, así. Escribimos print para imprimir el resultado y el nombre de la lista punto index y entre paréntesis el elemento del que queremos saber el índice. ¿Cómo hacemos esto? Vamos por ahora a comentar esta línea para dejarla pendiente. Este error se hace de una manera para poder empezar a ver cómo es el trabajo con el tratamiento de los errores en Python, ¿sí? Y vamos por eso a comentar esta línea de código donde utilizamos la función extend. Y ahora vamos a tratar de consultarle a Python acerca del índice de un elemento particular dentro de la lista, dentro de esta segunda lista. Entonces escribimos print y vamos a averiguar de la lista myListedBird cuál es el índice del elemento false, ¿sí? Entonces escribimos print myListedBird punto index y entre comillas el valor o el elemento del que queremos saber su índice. Guardamos cambios y como tenemos en esta lista tenemos que ya le agregamos el quinto elemento, nombre común en español. Luego le agregamos un sexto elemento que es una ave nectarívora. Entonces la última lista que imprimimos tiene estos elementos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Y ahora queremos saber el índice de este elemento, false. Entonces por eso escribimos imprimir o print el nombre de la lista punto index y entre paréntesis el elemento que queremos saber el índice. Si nosotros ejecutamos este código, nos va a decir que el índice de ese elemento es el índice 4, ¿sí? O sea que es el quinto elemento dentro de la lista. Ya vemos 1, 2, 3, 4, 5. O sea, este elemento false es el quinto elemento de la lista y tiene índice 4. De esa manera podemos averiguar el índice de un elemento que pertenece a una lista. Nota, en una lista sí pueden haber varios elementos iguales en posiciones diferentes o con distinto índice. En este caso, cuando usamos la función .index, esta devolverá el índice del elemento con menor índice dentro de los elementos iguales en la lista. Son una lista, por ejemplo, esta lista si nosotros volvemos a agregar, por ejemplo, este mismo valor, ¿sí? Pero en este caso en la posición 3 o con índice 2, copiamos esta línea de código y la pegamos acá, pero en esta segunda vez que vamos a agregar este mismo elemento nectarívoro que está acá, que ya habíamos agregado una vez, lo vamos a agregar una segunda vez, el mismo elemento, pero en la posición 3 o con índice 2, ¿sí? Y luego vamos a imprimir el índice de este elemento. Pero como tenemos en la lista dos veces incluido este mismo elemento, vamos a consultar el índice. Vamos a consultar el índice para este elemento que está repetido. Pero como está repetido, esa función index, entonces myListedBird.index va a imprimir el índice de este elemento la primera vez que se lo encuentre en la lista, ¿sí? Entonces, si decimos index de nectarívoro, ¿sí? Va a imprimir el índice del elemento nectarívoro la primera vez que se lo encuentre en la lista. O sea que va a imprimir como resultado de la utilización de esta función index, va a imprimir el índice 1, ¿cierto? Porque aquí tenemos el nombre científico, luego tenemos la primera vez que tenemos este elemento nectarívoro, pero lo insertamos nuevamente como repetido una segunda vez en el índice 2, o sea en la posición 3, o sea que antes de este valor
al ejecutar esta línea de código, iría otra vez el elemento de tipo de texto nectariable y luego nos va a dar el índice de la primera vez del elemento que se encuentra por primera vez con este valor, ¿sí? Espero que se haya entendido. Guardamos cambios y ejecutamos con control B. Y como vemos, primero imprime el índice del elemento false, que es el índice 4, y luego imprime el índice del elemento nectarive la primera vez que se lo encuentra, o sea, en la posición 1 dentro de la lista, posición 0, posición 1. Como vemos aquí, imprime el índice 1. Ahora, si queremos saber si un elemento se encuentra dentro de una lista, utilizamos el operador especial in de la siguiente manera. En la lección teórica del módulo 1, la primera parte, mencionamos que hay operadores especiales como este operador in. Vamos a ver la sintaxis de este operador in. Escribimos print, el elemento a buscar, luego el operador in y luego el nombre de la lista. Entonces, si queremos saber, vamos a comentar todas estas líneas de código para ir viendo cómo podemos ir haciendo pruebas, comentando y descomentando las líneas de código que no queremos que se ejecuten. Las comentamos con edit comment y toggle block comment. Guardamos los cambios. Y esta vez vamos a verificar, por ejemplo, si el elemento Amazilia colirufa pertenece a la lista myListedBird, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Escribimos print, que nos va a imprimir el resultado de esta consulta. Luego imprimimos entre comillas Amazilia colirufa espacio y luego en mayúsculas el operador in, en minúsculas, perdón, el operador in y el nombre de la lista, myListedBird. ¿Qué tarea ejecuta esta instrucción? Imprime el resultado de preguntar si este valor Amazilia colirufa se encuentra en la lista myListedBird. Entonces, Amazilia colirufa es el elemento a buscar para saber si se encuentra con el operador especial in en la lista myListedBird, ¿sí? El resultado de esta consulta o de la ejecución de esta instrucción lo vamos a imprimir. ¿Qué resultado vamos a obtener? Ya lo veremos. Guardamos cambios, ejecutamos, volvemos a tener un error, ¿sí? Entonces vamos a escribir este in en mayúscula para ver si la sintaxis que escribimos en un principio estaba mal. Volvemos a escribir. Y como vemos, tenemos otro error. Esos errores son los que nos van a permitir ir ganando experticia, ¿sí? Bueno, estos dos errores que tuvimos con las funciones extend y el operador especial int los vamos a resolver en el próximo video, ¿sí?
Entonces, para empezar a incluir el tema de los errores, el tema de los errores es normal, ¿sí? Errores vamos a cometer muchos a la hora de ejecutar, de desarrollar el código y de ejecutarlo, y tenemos que aprender a tener, digamos así, una experticia para ir corrigiendo esos errores. Por ahora dejamos este video en el punto en el que nos encontramos, y en el próximo video vamos a resolver estos dos errores que cometimos en el tema de aplicar las funciones extend y aplicar una tarea con el operador especial in, ¿sí? Gracias.